de Prensa con Gustavo Alegret. Horas cruciales para Venezuela. ¿Qué pasará cuando Juan Guaidó regrese al país? Daniel Ortega se niega a aceptar veeduría internacional en el diálogo. ¿Qué dice eso sobre sus verdaderas intenciones en la negociación? El Senado estaría preparándose para vetar la emergencia nacional decretada por el presidente Trump. ¿En qué terminará esto? Y la historia del afroamericano que logró infiltrarse en un grupo neonazi para acabar con él. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para el análisis de estas y otras cuestiones de la actualidad. Hoy lo vamos a hacer en esta mesa de trabajo con Rafael Bernal. Es periodista de información política del portal The Hill, aquí en Washington. Rafael, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Antonio de la Cruz, es analista político experto en cuestiones de economía energética. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos esta mañana en la que estamos con un ojo puesto en Venezuela, el anuncio de llegada hoy 4 de marzo del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esta mañana ha emitido, después de haber realizado una gira por América Latina, que le ha llevado a Colombia, a Brasil, a Paraguay, a Argentina, a Ecuador, ha dicho: voy camino a casa, regreso a seguir trabajando por nuestra ruta y a fortalecer la presión interna que nos permita liberar a nuestro país. Y ha llamado a la movilización de los venezolanos a las 11 de la mañana, hora local, para salir a las calles. Antonio, una llamada para salir a las calles que pretende ser una muestra de fuerza de Guaidó, una muestra de rechazo de la sociedad venezolana contra Maduro o un escudo para su regreso. Hasta ahora Guaidó ha utilizado las concentraciones, las manifestaciones como su vehículo para mostrar su músculo de poder. Recordemos que él toma la decisión de asumir la presidencia encargada de Venezuela después de los cabildos que hizo a lo largo del país durante 10 días que mostraron otra vez la movilización venezolana. En este momento, él recurre nuevamente a las movilizaciones para poder asegurar que él tiene un músculo que le permita un salvoconducto a la entrada de Venezuela. Es un momento importante dentro de la política venezolana, porque recordemos que la última confrontación fue el 23F, donde podríamos decir, en mi análisis, que ahí el juego se trancó. Entonces, esta es una nueva jugada, donde Guaidó dice que regresa a Venezuela y que el gobierno de Maduro, el usurpador, tiene que tomar una decisión. O lo pone preso o lo deja pasar. Y ahí básicamente está la gran decisión hoy. Si lo pone preso o secuestra, como lo llama el mismo presidente encargado, que se llama autosecuestro para no llamarse preso, si lo secuestra, va a tocar una serie de sensibilidades, porque Guaidó ha sido reconocido por 60 países. O sea, es el presidente reconocido y por lo tanto mete preso a un presidente que es reconocido por 60 países. En ese sentido, tocaría una sensibilidad en la comunidad internacional que hasta ahora, si vemos, después de la reunión del grupo de Lima en Bogotá, había tomado como una posición de no intervención, una posición democrática, y que este hecho podría generar otras soluciones si eso fuese el caso. Si lo deja pasar y pasa tranquilo y se vuelve a concentrar con sus grupos de ejercicio de poder, vamos a ver entonces una nueva dinámica en Venezuela, donde vuelve Guaidó a tener que replantear jugadas para poder sacar a Maduro lo que él ha decretado como la usurpación del poder. Rafael. Guaidó, digamos, el genio de Guaidó, lo que ha logrado, que a mí me parece que no ha logrado nunca la oposición venezolana ante el chavismo antes, es poner... Es marcar la agenda. Sí, en 20 años sí. La oposición por primera vez está marcando la agenda de la política venezolana. Exactamente, y la manera en que está marcando la agenda, hay un contraste, por ejemplo, con las sanciones que vienen de Estados Unidos. Las sanciones que vienen de Estados Unidos las recibe el gobierno de Maduro con burla. Digo, puede ser que sí les duelan, pero la pueden recibir con burla. Guaidó lo que logra cada vez es poner a Maduro en una posición donde Maduro debe actuar, y ambas opciones son malas para él. Entonces, en este caso, como dices, lo puede arrestar, secuestrar, como le queremos decir, o lo puede dejar suelto. Si hace una, se ve excesivo en su uso de la fuerza; si hace la otra, se ve débil.
Aquí el problema está, después del incidente de los conciertos y de la ayuda humanitaria, Maduro no siente que perdió ese capítulo esa batalla de la guerra, digamos. Maduro siente que ganó y salió fortalecido de ahí. Entonces, eso sumado a que Maduro y sus asesores creen que la intervención militar o de cualquier manera de uso de la fuerza internacional es básicamente imposible en este momento, hace que sea muy preocupante este momento para Guaidó y para los que lo salgan a apoyar, y al mismo tiempo hace que la situación sea más difícil para Maduro. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional? Quiero decir, han aplicado sanciones de todo tipo, las temidas, y parecía que nunca se iban a aplicar sanciones del petróleo, ya están en marcha y están teniendo un efecto poco a poco, porque las sanciones, Antonio, sabes más, del petróleo no tienen un efecto inmediato, sino que es más... Son escaladas. Son a largo plazo, o a medio y largo plazo. Pero la comunidad internacional, ¿qué más puede hacer? Fíjate, por ejemplo, si veíamos la agenda que se estaba montando, una agenda diplomática después del 23F, una agenda de diálogo, si vemos que son los discursos de todos, tanto el Grupo Lima como la Unión Europea. El Grupo CARICOM viene a Washington a conversar el miércoles, ¿verdad?, con el secretario de Estado. Vienen a plantear también una solución. Eso para confrontar un poco el Grupo Lima y decir que América Latina no es toda al lado de Guaidó, sino que hay un sector que está con Maduro, que es los países del CARICOM. Entonces, si vemos una agenda diplomática que se está montando. El arrestar a Guaidó, esa agenda diplomática podría sufrir, ¿verdad?, de ir a un día, porque en ese momento él está arrestando a un presidente que es reconocido. No olvidemos que la condición que él tiene es presidente encargado por 60 países. Está colocando preso a un presidente, no al presidente de la Asamblea, no, al presidente de un país reconocido por 60 países. Entonces, en ese sentido, él es donde la comunidad internacional podría exigir, ¿verdad?, primero su liberación, ¿vale?, para poder llegar a un... Pero, Antonio, disculpa, la comunidad internacional ha exigido por activa y por pasiva la entrada de la ayuda humanitaria. Y no ha entrado ninguna ayuda humanitaria. Entonces, exigir, esto me recuerda a la película aquella de Protesto, denegado. Protesto enérgicamente. Denegado. O sea, ¿qué pasa? Si es enérgicamente, te voy a hacer más caso que si es simplemente una protesta. Me refiero a que la opción militar no es una opción. Y la presión diplomática está ya a un nivel tan alto que ¿qué más se puede hacer? Aquí déjame que... Ok. ¿Qué se puede hacer? Empezar a sancionar en los países latinoamericanos las visas. Venezuela no necesita visa para visitar los países latinoamericanos, pero empezar a sancionar personajes del círculo de Maduro, cercano a Maduro, en los países. Pues no lo ha hecho. No lo ha hecho Colombia, no lo ha hecho Ecuador, no lo ha hecho Perú, no lo ha hecho Chile, no lo ha hecho Argentina. ¿A qué te refieres con personas dentro de los países? De que no pueden viajar a esos países, ¿verdad? Bloquearles. O sea, la lo que entrada. ya hizo Estados Unidos el viernes anunciando el retiro de 49 visas a familiares. Correcto. Y Europa también lo puede hacer. En ese sentido, por lo que hace, porque ahí pasa una línea roja. Europa tampoco lo ha hecho. Los hijos de los que apoyan a Maduro en la cúpula viven en Europa. Y hay cuentas que ellos tienen en Europa. En España, en Francia, en Italia. Y eso podría ser una medida muy drástica para ellos, porque les reduce, tendrían que regresar los hijos a casa o tendría que ubicarlos en China o en Rusia para poder seguir gozando de esa libertad que le da temor tenerlos en Venezuela, porque son personas posiblemente... ¿Y eso sería una medida que influiría o que aumentaría la presión a Nicolás Maduro? Al círculo cercano pienso que sí, porque empieza a haber una señal, porque hasta ahora, como tú dices, las amenazas no lucen reales, o sea, amenazan y no se concreta. Estas serían acciones que empiezan a ver que la comunidad internacional está actuando de una manera. Rafa. O sea, lo importante es buscar qué sanciones le duelen a este grupo de poder, a esta cúpula de control. Panamá es un buen ejemplo porque muchos de ellos tienen dinero y activos y viajan mucho a Panamá. Europa es otro buen ejemplo. Pero el otro lado de la moneda, o sea, sí existen más sanciones, ese es un lado. El otro lado es, vamos a ver los grupos multilaterales. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia y China ya dejaron muy claro que van a vetar cualquier acción en contra de Maduro. En la Asamblea General se ve altamente improbable, si no es que imposible, que pudiera pasar un voto dándole legitimidad, digamos, una acción internacional contra Maduro. Más chiquito, en la Organización de Estados Americanos, que tiene todavía menos garras que las Naciones Unidas, pero es algo...
es probable que la propia Asamblea General de la OEA no se pueda pasar una resolución en contra de Maduro. Eso quiere decir que hay relativamente pocas opciones. Ahora, ¿dónde está el riesgo que corre Maduro? Si encarcela a Guaidó, puede poner en riesgo esa ventaja de votos que tiene en la OEA. No creo que en la Asamblea General de Naciones Unidas. Realmente ahí tendría que... todos los países que están aliados con Rusia y China tendrían que empezarse a voltear. Pero sí pone en riesgo la OEA. Si llega al cálculo que ese es su único riesgo, es preocupante. Fíjate, como tú lo señalaste, las sanciones a PDVSA, el bloqueo de las cuentas, se va a ver el efecto finales de marzo, abril, y va a haber una situación muy crítica en Venezuela. La solución hay que buscarla, hay que buscar una solución a la crisis que se viene. O sea, porque va a ser una situación de hambruna más fuerte de la que vive hoy el país. Porque ya hoy lo que logró exportar en febrero fueron 930.000 barriles cuando exportaba 1.200.000, 1.100.000. Ya empieza a sentirse. De esos efectivos solamente recibió 237 millones de dólares este mes, cuando recibía 700 millones de dólares. Entonces nosotros vamos a ver realmente un impacto muy fuerte que no lo va a resolver con China y Rusia, porque ellos no. Ahí hay unas deudas que él tiene que pagar. Entonces, aquí la comunidad internacional va a tener que buscar una solución. Esto al final se va a buscar en una solución diplomática. La estoy viendo por ese camino en este momento. A ver, aterriza esa solución diplomática. Va a ser entre la propuesta de la Unión Europea, ¿verdad?, y un poco la que Guaidó plantea. ¿En qué sentido? Yo creo que Maduro va a tener que correr en las elecciones que no se quiere ahorita. O sea, en esa negociación. Maduro va a tener que correr porque esa va a ser una de las condiciones que Maduro va a pedir. Va a entregar que se nombre un nuevo CNE. Sí, van a tener que nombrar un nuevo CNE porque no se le puede dar todo a Maduro. Se va a correr con el registro electoral actual, porque ellos tienen algunos números que van a querer correr con eso. Y va a haber observación internacional que no quiere, pero va a tener que haber. Entonces yo creo que va a ser una mezcla dentro de lo que plantea el grupo de Guaidó y lo que plantea la Unión Europea, que pareciera que va por ahí. Cerramos. Agregando a lo primero que dijiste, también hay que esperar, hay mucha impaciencia ahorita por cuál es la próxima sanción que realmente resulte en un avance en este asunto. Hay que esperar a que las sanciones actuales rindan efecto. No me vas a dejar mentir en este tema. Tengo entendido que la capacidad para guardar petróleo pesado del que sale en Venezuela, es el de almacenamiento, está limitada. Cuando llega a su capacidad de almacenamiento, tienen que cerrar parar esos pozos, y no es fácil volverlos a abrir. No es de que se abre y se cierra la llave. Es totalmente correcto. Entonces hay que esperar también a que las sanciones actuales rindan efecto, fortalezcan, debiliten o le hagan lo que le tienen que hacer al régimen de Maduro, y entonces llegar a lo siguiente. La situación en Venezuela la vamos a seguir aquí en NTN 24. Mientras en Nicaragua se estancan las conversaciones que comenzaron hace 3 días. Unas conversaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la sociedad civil, congregada alrededor de la Alianza Cívica, en la que se está buscando una solución a la crisis del país. En la piedra de toque, el motivo del estancamiento es la negativa por parte de Daniel Ortega y de su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo de aceptar observación internacional en unos comicios electorales. Dice la Alianza Cívica, que está compuesto por empresarios campesinos, académicos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, que tiene que permitirse la observación internacional, sea de la OEA, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, con el objetivo de dar transparencia a esos comicios. Pero parece que el gobierno de Ortega no está por la labor y ahora hay riesgo de que ese enésimo intento de diálogo a alto nivel quede estancado, Rafael. Ortega está jugando más o menos el mismo juego que Maduro, pero de hace 2 o 3 años. Se vio un poquito de luz con el inicio de negociaciones donde la Iglesia, incluido el cardenal y el nuncio en Nicaragua, hablaron con Ortega. Uno fue a puerta cerrada, pero uno asume que le dijeron: si no abres un poco la próxima elección, vas a acabar sin amigos. Y si tu amigo Maduro en Venezuela se va o deja de tener capacidad para ayudarte, entonces, ¿de dónde vas a generar poder? Es curiosa la situación de Ortega. Se entiende que él ha estado muy enfermo y que él digamos, nadie lo ve como un líder de muy largo plazo, que está en salud del señor, como cualquier ser humano.
pero su esposa está muy metida en estas negociaciones y parece que ella está también buscando el poder. Entonces, no es, digamos, como contranegociador con Ortega, no es tan fácil. No está negociando uno solamente con el presidente, está negociando con el presidente y con su potencial y probable sucesor. Lo que ocurre en Nicaragua básicamente es que no solamente los empresarios, sino la iglesia también está en ese diálogo. Y lo que yo entiendo es que ellos pidieron unos garantes de esos acuerdos, lo cual Ortega no quiere aceptar. O sea, y propusieron, por supuesto, la OEA y la ONU, cualquier. Entonces, aquí está trancado porque, ¿qué te dice eso? Que eso sí pasó también en Venezuela, cuando era la conversación de la negociación entre la iglesia y el gobierno y los partidos políticos, Maduro no le hacía caso, no lo tomaba en serio. Lo que ganó fue tiempo con eso. Entonces, yo creo que la estrategia, como lo dice Rafael, es un poco ganar tiempo. Y además, la participación de organismos multilaterales están exigiendo la liberación de los presos políticos, que son 350, y apenas soltó un número de 100, y le dieron casa por cárcel, ni siquiera están en libertad. Entonces, es un juego de ganar tiempo a ver cómo se resuelve Venezuela, si Venezuela se logra sostener, porque como lo estábamos conversando, hay una relación muy estrecha entre Venezuela y Nicaragua en términos de los auxilios y las ayudas económicas. Entonces, yo creo que en este momento el puente que le soltó la OEA, porque fue la OEA la que le soltó este diálogo, cuando envió a Gonzalo Conque la semana pasada. Gonzalo Conque es el jefe de gabinete de Luis Almagro. secretario general Luis Almagro. Entonces, yo creo que lo que están haciendo es básicamente tratar de abrir un tiempo, ver cómo termina Venezuela y ellos ganar y ver cómo resolver eso. ¿Hay una doble vara de medir en el trato que le está ofreciendo la OEA a Daniel Ortega y Nicaragua con respecto de lo que está sucediendo en Venezuela, Rafael? No creo. Sí son situaciones tan diferentes que se deben de manejar de forma diferente. Hay que recordar que la crisis venezolana se detonó finalmente porque se juntó el momento constitucional para realmente nombrar como ilícita la reelección de Nicolás Maduro y el momento que tienes una crisis humanitaria a ese nivel. En Nicaragua no hay que minimizar la crisis. O sea, yo conozco gente que estuvo ahí representando otros países que decían que eso fue básicamente una guerra civil en todo menos en el nombre, el momento de represión que se dio en los últimos años. Pero todavía existe la posibilidad, hay que verlo de esta manera, en una resolución uno se puede imaginar cómo Daniel Ortega podría retirarse y vivir el resto de sus días en Nicaragua. Es mucho más difícil imaginar que lo mismo suceda con Maduro. Cerramos. Sí, básicamente hay una mejor oportunidad para Nicaragua en resolver su crisis de gobernabilidad, básicamente porque Ortega escoge a Murillo como su heredera y entonces eso chocó fuertemente, ¿no?, en todos los círculos políticos, porque se pensaba que una vez si hubiera una mejor suerte para Ortega, podía haber un espacio que se abriese. Cuando dices mejor suerte, ¿quieres decir su deceso? Sí, su deceso, sí. Porque le dices que porque está enfermo y no sufre cuando está enfermo. Entonces, yo digo una mejor suerte en ese sentido. Qué irónico, ¿no? No. Vamos a hacer una pausa en este club de prensa de hoy, en esta mesa de debate, de análisis, y regresamos para hablar del padre de Mauricio Macri y también de la situación en Italia. Cuestiones de la actualidad que conversaremos con quienes nos acompañan hoy en nuestra mesa de trabajo. Ya volvemos. Nació en Roma en 1930. El padre de Mauricio Macri llegó con 18 años a Argentina con los bolsillos vacíos y sin saber castellano. Y construyó un imperio, uno de los conglomerados empresariales más importantes e influyentes, no solo de Argentina, sino del Cono Sur. Siempre peleó con su hijo hasta que en la Casa Rosada Mauricio Macri y su padre se reencontraron y el padre le perdonó no haber seguido su camino, el de asumir las riendas del conglomerado que tanto le costó. Lo construyó con todos los gobiernos, con juntas militares, con el kirchnerismo y también con la democracia. Y ahora Mauricio Macri, con los ojos vidriosos, ha despedido a su padre. ¿Una figura influyente en esa carrera? Seguro, o sea, no cabe duda. Y es una clásica historia de migración al Nuevo Mundo.
se ve, o sea, se ve desde este señor Macri, se ve Carlos Slim en México. Es realmente las oportunidades que existen en el Nuevo Mundo o que existieron en el siglo XX, siglo XIX y siglo XX, son muy claras aquí, pero también está un poco este lado oscuro, que Argentina ciertamente tuvo muchos gobiernos que, digamos, le levantamos una ceja por ponerlo suavemente, y él hizo negocio con ellos. También es una realidad de Latinoamérica que para salir adelante hay que meterse en negocios con gente relativamente indeseable. Sí fue muy influyente, fue su modelo, ¿verdad? Cuando era niño y era joven, pero el papá, cuando era niño, lo llevaba a las construcciones y él quería jugar fútbol. Y cuando tenía 14 años le decía, papá, yo no entiendo nada de esto, yo lo que me quiero jugar es fútbol. El papá lo obligaba y empezó a tener diferencia con su padre en ese sentido, Macri, porque no era el hombre para manejar los negocios de ese emporio que el papá dejaba. Y dedica su carrera política, llega a ser gobernador de la provincia y llega a ser presidente, pues marca una carrera distinta. Pero resulta, lo interesante de esto, Rafael, es que Macri está pasando una ley para investigar la corrupción de Cristina Kirchner y parece que va muy avanzada y toca al papá. En ese sentido había una diferencia otra vez porque el papá iba a ser posiblemente investigado. Y eso sí le hubiese traído una situación muy triste porque era su padre, aunque no tuviese esa gran afinidad y se reencontraron después que ganó la presidencia y él reconoció que se había equivocado el papá de Macri porque tuvo un futuro en lo político y piensa que llegó mucho más lejos que él para ser presidente de Argentina. Hubiese sido una situación muy difícil. Yo creo que a veces las cosas suceden porque deben pasar. Pues sí, y ciertamente nadie quiere meter a su papá a la cárcel y parece ser que Macri, padre, evitó la cárcel en gran medida por su estado de salud y su edad. Entonces realmente, sí, y no le puede realmente criticar al hijo, oye, no lograste nada cuando es presidente de Argentina, ¿verdad? De hecho, en un momento dado llegó a decir que tenía un buen corazón, pero no un alma de presidente. Esto previo a la campaña. Y los electores argentinos decidieron que no solo tenía buen corazón, sino capacidad para liderar el país. Y ha sido un presidente que obviamente todos los presidentes tienen críticas, pero ha traído su propia política, ha cambiado el país, ha reformado la economía y realmente ha tenido, digamos, buen nombre. Y cuando fue gobernador de la provincia hizo una muy buena gestión, por eso lo reeligen. Y ha tenido unas ciertas dificultades con el refinanciamiento, la deuda en Argentina, sin embargo... Unas ciertas dificultades, ha tenido unas profundas dificultades. Tú eres muy fino, bueno, muy profundo. Tampoco estaba fácil. Claro, ¿no? Las finanzas argentinas se pasan por un momento muy delicado y usted dice unas ciertas. En esta elección que se aproxima, él tiene chance, dependiendo quién sea el candidato de la oposición, de volverse a reelegir. Bueno, cambiamos de asunto. Este fin de semana ha habido primarias en el partido PD, la socialdemocracia italiana. Saben que Italia es, como dijo aquel afilado humorista, es una olla a presión en la política, con un multipartidismo que a veces complica mucho su gobernabilidad. Matteo Renzi, quien fue primer ministro, intentó acabar con ese multipartidismo que dificultaba la conformación de gobiernos y los italianos le dijeron que no, que les gusta esa política a la italiana. Pues bien, este fin de semana, en las primarias que teníamos muy pocas expectativas, con baja participación, ha pasado todo lo contrario, y quien es gobernador de la región de Lazio, el señor Nicola Zingaretti, ha arrasado con más del 65% de los votos de esas primarias y se convierte en el líder de esa socialdemocracia italiana. ¿Cómo puede influir esto, Rafael, en la política italiana? Bueno, hay dos cosas aquí que resaltan. Primero, que es un gobernador regional y los gobernadores regionales tienden a ser más pragmáticos. Hablando de Mauricio Macri, por ejemplo, tienden a tener una manera de hacer política que da resultados rápidos y fáciles. Entonces, eso no es común en Italia, la política italiana. Y el otro es la izquierda italiana la izquierda europea en general está en un proceso de reconstrucción, de realmente tratarse de dar cuenta quién es y si se puede ganar una elección sin ser sin recurrir a las tácticas que la derecha y la nueva derecha y el populismo han obtenido. No sabemos si sea la solución, pero el hecho de que
de que haya una figura unificadora en el PDE dice que puede haber un cierto cansancio de las tácticas que están llevando al... Digo, la política italiana es escandalosa, pero ha sido más escandalosa en los últimos años. Sí, Nicola Zingaretti lo que significa es nuevamente regresar a ese partido de centro-izquierda que puede hacer alianza con el resto de la izquierda, con el partido de 5 Estrellas, por ejemplo, que ha tenido un resquebrajamiento con la alianza con la Liga del Norte y que hoy Zingaretti puede simbolizar, que puede atraer ese sector nuevamente hacia la izquierda, en la unión del Partido Demócrata, porque Renzi, que fue el anterior, había implosionado esos planteamientos y es cuando surge y ganan el partido, hacen alianza el Partido del Norte, de la Liga del Norte y de 5 Estrellas. Entonces, Zingaretti en ese sentido representa y logró no cualquier cantidad, logró 1.7 millones de votos a su favor de ese 65%. Entonces, en las primarias. De las primarias, sí. Vuelve a dar una esperanza a la socialdemocracia en Italia de poder tomar el poder nuevamente y salir del populismo y volver a esa senda de la socialdemocracia europea, ¿no? Que en Francia ha sufrido mucho para poder renacer nuevamente y reconstruirla. Cerramos. En cierta forma es un movimiento pendular natural porque el populismo promete soluciones rápidas y soluciones eficaces que lleguen a los bolsillos de los votantes. Obviamente el 90% de las veces estas soluciones no rinden en el tiempo prometido y entonces se tienen que hacer promesas más y más agresivas, como lo hemos visto he repetido. No hay que dar ejemplos específicos porque lo vemos demasiado de cerca aquí. Pero obviamente este movimiento lo que promete aquí la socialdemocracia es vamos a regresar a este tipo de gobierno efectivo que si bien es más aburrido, no da tanto el sentido nerviosismo. común, vaya. Sí, exacto. O sea, y es un movimiento que se ve natural. Ahora que decías la descripción del populismo, me acordaba de aquello que dijo un analista, que el populismo lo que ofrece en el mundo de hoy son soluciones fáciles de entender a problemas difíciles. Correcto, sí, pero esas soluciones fáciles de entender a veces son difíciles de implementar. Efectivamente. Oigan, vamos a hablar de Estados Unidos antes de ir a la nueva pausa. La Cámara de Representantes... No, vamos a ir un estadio atrás. El presidente Donald Trump saben que quieren su muro en la frontera. Necesita los fondos, el Congreso no se los da. Cerró el gobierno durante 5 semanas, lo tuvo que reabrir tras ver cómo la opinión pública estaba en contra de esa presión que le estaba haciendo el Ejecutivo al Legislativo y aceptó no recibir los fondos y reabrir la administración. Recibió 1.700 aproximadamente. Pero necesita unos 5.700 para poder comenzar la obra. ¿Qué ha hecho Trump? Aceptó reabrir la administración y declarar la emergencia nacional, que es una prerrogativa que tienen los presidentes para tomar fondos, que no puede por ley, porque lo tiene que asignar el Congreso, pero en una situación de emergencia puede tomar fondos de otras secciones del gobierno y utilizarlas para los fines de esa supuesta emergencia. Bien, la Cámara de Representantes, desde enero, bajo el control de los demócratas, ha aprobado una ley y ha dicho no existe tal emergencia y esa ley ahora va al Senado. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? En el Senado los demócratas no tienen mayoría, van cortos de 4 votos para tener mayoría. Sí, por lo tanto, los demócratas votarán a favor de esa norma que ya ha sido aprobada en la Cámara, pero necesitaba 4. 2 republicanos ya dijeron de entrada que sí, y en las últimas horas se han sumado los últimos 2 votos que se necesitan. El último, el del senador Ron Paul de Kentucky. Hoy The Hill tenía un titular muy sugerente que me llamaba la atención y es que Donald Trump enfrenta una revuelta dentro del Partido Republicano. ¿Se puede leer así? Sí, ciertamente en el sentido que el Partido Republicano ya está diciéndole a Trump que sus prioridades, o sea, las prioridades de Trump y las prioridades del Partido Republicano no son idénticas. ¿En qué en específico aquí? Trump quiere el muro sobre todas las cosas. Bueno, quiere el dinero del muro, quiere la victoria política del muro. El muro en sí es simbólico. Y el Senado aquí lo que le dice es, espérate, no estamos dispuestos a darte este dinero a costa de fortalecer más al Ejecutivo contra el Legislativo. Que es un proceso que se ha estado
digo, Estados Unidos siempre ha ido en ese proceso de fortalecimiento del Ejecutivo, pero muchos dicen que se ha estado acelerando en los últimos años. Y esta declaratoria de emergencia fue diferente a todas las anteriores. Primero, que es una emergencia doméstica, y segundo, que no está todo el mundo de acuerdo que exista tal emergencia. O sea, la crisis de la frontera, espérense los números de cruzamientos de febrero que van a ser van a darle, yo creo que van a darle un susto a muchos, creo que van a ser altos, pero la crisis es más o menos la misma. Si es crisis, lleva 20 años siendo la misma crisis. Uno de los elementos fundamentales por los cuales estos republicanos, al menos 4, hay que ver si se suman algunos más, temen o ven con malos ojos lo que está pasando, es que el presidente se abrogue o sea, sobrepase su poder presidencial y se abrogue funciones que no le corresponden, que serían del legislativo. Y algunos republicanos dicen que si se permite ahora este movimiento, ¿quién no dice que cuando venga un demócrata haga lo mismo? Y que por lo tanto, en el fondo, lo que están defendiendo no es ir en contra de Trump, sino la institucionalidad y la división de poderes. Sí, es cierto. Lo importante aquí es ver esa parte, Gustavo, de que si se logra Trump salir con la suya, en términos de lograr declarar la emergencia y conseguir los 3.600 millones de dólares que está necesitando para empezar el muro, entonces tendríamos que ya el Poder Ejecutivo empieza a no tener toda la funcionalidad, que es quien asigna el presupuesto y quien controla, hace la labor de control del mismo, sino que el Ejecutivo empieza a tener esa fortaleza y puede hacerlo, y quedaría un precedente para futuras presidencias. Básicamente ese es lo que ocurre. Y verlo de que dentro del Partido Republicano hay gente que se esté desprendiendo, él no lo creo, porque acaba de suceder el CIPAC este fin de semana, que es el encuentro. Es uno de los foros conservadores más relevantes de Estados Unidos, en los que, si me permiten el juego de palabras, al más estilo Fidel Castro, Donald Trump tomó la palabra sin guión y habló como cerca de 2 horas. Es correcto. Frente a un público entregado. Totalmente con fervor, lo aclamaba. Entonces, hay un culto a la personalidad de Trump en este momento que se está dando muy fuerte, y los republicanos le tienen temor a perder ese liderazgo. Entonces, por esas bases populares, porque siguen el 40, 41%, 42%, y creo que no hay tal rebelión en el gallinero. Cerramos. Cambia un poco, por ejemplo, lo que dijo Rand Paul, dijo, yo estoy de acuerdo con las prioridades del presidente en la frontera, pero esto es más importante que el tema de la frontera. O sea, hay rebelión en el sentido que le pusieron un hasta aquí, o sea, que le pusieron límites, pero siguen estando de acuerdo con él, siguen estando de su lado. Hay que decir que esto tiene un recorrido muy corto, porque el presidente Trump ya ha dicho por activa y por pasiva, dijo el otro día 100% seguro que va a vetarlo. Sería la primera ley que veta el presidente, tiene la potestad de hacerlo, y si el Congreso realmente quisiese saltarse el veto del presidente, necesitaría 2 tercios en las 2 cámaras para revertirlo, lo cual ya es harto difícil, porque ya es complicado haber conseguido esos 4 votos para conseguir la mayoría simple. Imagínense llegar a los 60 votos. Al menos en el Senado. La Cámara de Representantes tal vez podrían, pero igual sigue siendo complicado. Está difícil en ambas cámaras. Sí, muy difícil. O sea que eso forma parte del juego político que hay ahora en Estados Unidos. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad. El clima está loco, o al menos así lo ven muchos ciudadanos que ven este mes de febrero como un mes en el que ha habido olas de temperaturas gélidas, el polar vortex, que supone este movimiento de vientos helados del Ártico que se desplazan hacia el sur precisamente por el cambio de temperaturas en otras latitudes del planeta. Ha habido tornados en las últimas horas, fuertes lluvias, incendios en California que se han transformado ahora en fuertes lluvias y que están arrasando zonas donde el fuego arrasó la vegetación y ahora se producen deslaves. Y les comentábamos que se ha producido en Oklahoma y en el centro del país una serie de tornados que han acabado con la vida de 23 personas, y dicen las autoridades que cuando se remuevan los escombros, lamentablemente podría haber más. Sí, claro, y les llegó por sorpresa, y es otro capítulo más en este tema que se ha vuelto un conflicto generacional, el del cambio climático. Lo hemos visto
obviamente sin minimizar los daños de cada desastre en particular, en general vemos un tema que los políticos más grandes, más avanzados de su edad, son más renuentes a creer y actuar rápidamente, y cada vez más a los niños y a los adolescentes se les educa que el mundo se les está acabando y que tienen, digamos, pocas opciones. Lo vimos ¿te acuerdas el incidente con la senadora Dianne Feinstein, donde unos niños de 10, 11 años le exigieron que hiciera cambios en política ambiental, y ella les dijo, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y es mucho esto, sí. Y es generacional ya. Ya te doy la palabra, quiero hacerme una corrección. Yo dije Oklahoma y me refería a Alabama. Estaba pensando en Alabama y dije Oklahoma, valga la nota o la Estás pensando en el Mago de Oz. Estaba pensando, eso es Kansas. Concentración, por favor. Aquí en esta mesa estamos un poco desconcentrados esta mañana. Sí. Bueno, 23 muertos en Alabama. Es interesante porque si vemos que en la próxima, en 2020, el grupo de millennials va a sobrepasar el grupo, desde el punto de vista electoral, de baby boomers, vamos a tener entonces que ese grupo de millennials está concientizado con el cambio climático. Y van a haber exigencias, y los candidatos que defiendan el cambio climático van a tener opciones de atraer ese público, entonces, ese elector. Entonces, definitivamente estamos ante un cambio climático que hay que tomar acciones. Lamentablemente Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, ¿verdad? Y que va a tener que volver a repensar esa situación en la nueva administración, si no es, por supuesto, Donald Trump en la presidencia, porque tenemos que tomar acciones concretas en las que China está consciente, y China sí está apoyando las acciones que se están tomando para mejorar el clima del mundo. ¿Tú crees que hay un solo candidato demócrata que a la hora, suponiendo que le ganen a Trump en el 2020, que no sea su primer acto regresar al Acuerdo de París? Julián Castro ya dijo que sería su primer acuerdo, del gobernador Jay Inslee. No, todos. Todos. Cualquiera de ellos, lo primero que van a hacer, y van a regresar con fuerza, porque sí entienden, por ejemplo, el tema del medio ambiente y el clima ha subido entre votantes hispanos en Estados Unidos, cada vez sube más de categoría de que les importa. Dos cosas: los votantes hispanos son jóvenes en su mayoría, y viven en lugares donde hay muy alta contaminación porque son de menor. Sería muy interesante hacer una encuesta entre los afectados sobre todo de esas zonas donde el clima está siendo más extremo de lo que es habitual, para preguntarles sobre su percepción o su opinión sobre el cambio climático. Y en Alabama, que es una zona trompista. Y no solamente en el mundo político, el sector privado, las empresas petroleras, Exxon, está haciendo programas para contribuir a menos emisiones de carbono. O sea, a pesar de que genera petróleo, pero tiene programas paralelos para buscar formas. O sea, que el sector privado también está consciente de lo que afecta la huella del carbón en términos de cambio climático. Sí, sin duda. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro club de prensa y regresamos para hablar del Ku Klux Klan en Estados Unidos. Una persona ha llegado a dirigir la organización más importante de este denostado movimiento, y esta persona es un afroamericano. ¿Se lo creen? Al volvérselo. Como si fuese parte de un guión cinematográfico, un afroamericano, lo leemos en la prensa, se convierte en el líder del grupo neonazi de Estados Unidos más importante, más relevante, y desde el pasado viernes está concediendo entrevistas. Su nombre, James Stern, es afroamericano, se granjeó la confianza de quien estaba al frente del llamado Movimiento Nacional Socialista de Detroit. Stern es de California, escaló en ese organigrama interno, consiguió esa confianza y ahora está al frente de la organización más importante dentro de ese movimiento del Ku Klux Klan. Y en las últimas horas, en esas entrevistas que ha concedido, ha dicho que su principal objetivo es acabar con la organización. Es una historia fascinante y es hasta divertida, pero habla de dos cosas: de lo efectivo que son las protestas en contra de los grupos de odio, y de lo efectivo que es el uso de una visión progresista de impartición de justicia cuando usted tiene que ver con grupos de odio y casos de racismo. ¿En qué sentido? El sentido que esta posición la ganó el señor Stern
no solo porque hizo una amistad con el jefe anterior de este grupo, sino porque, como dice este artículo del País, se había vuelto como una papa caliente ser el líder de este grupo, porque en algún momento lo que dice este grupo se iba a usar en un juicio penal porque en algún momento era probable que alguien con las creencias que tiene este grupo cometiera algún delito de odio. Y obviamente empujar, digamos, este odio y empujar este sentimiento racista y esta división racial puede llegar a provocar a individuos en particular, lo cual puede llegar a hacer que un procurador de justicia persiga a los jefes de este grupo. Entonces nadie quería ser el dueño porque eventualmente le iban a caer una causa penal encima. Entonces este señor, pues básicamente dijo, órale, pues yo me aviento la bolita, como quien dice, y pues ahora Lo que pasa es que ese movimiento estuvo, acordémonos en lo de Charlottesville. Sí. Entonces estaba acusado de los eventos. Y él básicamente lo que hizo fue un caballo de Troya. Entró y al final dijo, no, vamos a abolir el movimiento. Es una jugada bastante interesante para poder ver cómo se pueden hacer algunas cosas con creatividad en este momento de asimetrías. Lo esencial es que nadie quería ese puesto. Vamos a ver qué pasa. Nuevo tema. El fin de semana terminó, la semana pasada, viernes, sábado, terminó esa cumbre de Corea del Norte y durante el fin de semana vimos al presidente Donald Trump haciendo comentarios en los espacios públicos que ha tenido este fin de semana, diciendo que fue una buena cumbre. Su asesor de seguridad nacional, John Bolton, hizo lo que se denomina un tour dominical por diversos espacios de análisis en el que insistió en que no fue un fracaso. Y muchos dicen que fue un fracaso porque terminó sin acuerdo, después de que el mismo presidente Donald Trump, en contra de lo que le aconsejaba la inteligencia estadounidense, decidió liderar personalmente las conversaciones con Kim Jong-un para intentar alcanzar un acuerdo en ese proceso de desnuclearización. La piedra de toque fueron las sanciones, no se levantaron como quería Corea del Norte. Estados Unidos esperaba un movimiento primero de Corea del Norte y Corea del Norte quería un movimiento primero de Estados Unidos. La relación personal es muy buena, pero la animadversión entre los dos países es demasiado todavía profunda y por lo tanto no ha habido acuerdo. John Bolton dijo este fin de semana: Trump sigue siendo optimista de que esto es posible. El propio Kim dijo en nuestra última reunión que íbamos a pasar por muchas paradas antes de lograr este acuerdo. El presidente está listo para seguir conversando. ¿Qué ocurre? Fíjate, lo más resaltante de esto que Bolton defiende, ¿verdad? John Bolton, es que Trump dijo en ese mismo CPAC con los padres del estudiante americano que murió recientemente, en que le creía a Kim que no estaba enterado de la muerte de ese joven estudiante. Y él lo defiende. Él vuelve a creer más en figuras dictatoriales como Kim, como Mohammed bin Salman, como Putin, que su propio cuerpo de inteligencia. Y Bolton lo justificó, dijo que es cierto. Entonces, eso llamó mucho la atención en esos programas dominicales que visitó John Bolton, además de decir que fue una buena cumbre, que sabemos todos que fue un fracaso la última cumbre en Corea. Bueno, yo diría, hay que darle crédito realmente a la acción política de la administración Trump en el sentido que, bueno, dos cosas, que es mejor estar hablando con Corea del Norte que incrementando amenazas con Corea del Norte como se estaba hasta hace unos años. No, hace unos meses, disculpa. Hace unos meses, sí, más bien, sí, como empezó Trump. Y el otro punto es que es más sano no tener un acuerdo que tener un acuerdo malo. Hasta ahí muy bien. Pero luego, como siempre, Trump se tropieza con su lengua y agarra y dice algo sobre este joven Otto Warmbier que le cree una vez más a Kim Jong-un. Y tiene que salir Bolton a defenderlo, a decirle que lo tomó a su palabra, pero eso no quiere decir que realmente crea que los hechos son los... O sea, ¿qué quiere decir eso? Decía el Washington Post la semana pasada, cuando analizaban el desenlace de la cumbre, que al no haber avances en el frente diplomático se temía un incremento, sobre todo teniendo la experiencia de décadas de relación de diversas administraciones, de cesiones, de concesiones, de acuerdos. Recordemos que Bill Clinton llegó a un acuerdo también con Corea del Norte. Con el papá. Bueno, al no haber avances en el frente diplomático, que se podía ahora esperar un incremento de la tensión en el frente militar. Eso puede ser, eso ha sido como ha funcionado en el pasado.
Pero sí, yo creo que no podemos medir estas acciones diplomáticas que son muy diferentes. O sea, que el presidente vaya, antes mandaban enviados y los enviados eran muy criticados por siquiera hablar con los Kim. Ahora con el presidente ahí, con una relación personal, no sé si a Kim le convenga hacer lo que siempre hace, que truena algunos misiles sobre el mar del Japón. No, pero sí anunciaron unas operaciones con Corea del Sur. La Armada... Suspendieron Suspendieron ejercicios militares y esa suspensión de ejercicios militares que las han transformado en algún tipo de colaboración son vistas como una cesión. Es correcto. Entonces, vemos que sí ha habido una concesión por parte de la administración Trump a buscar un acuerdo con Kim. Pero resulta que la condición que puso Kim fue muy obvia. Quíteme las sanciones y yo le entrego las facilidades viejas de bombas atómicas. Lo del ejercicio militar, si estuviéramos hablando de alguien con reputación de estadista y gran diplomático, estaríamos diciendo que es una concesión brillante, porque es una concesión disfrazada de cuidado fiscal. Porque Trump básicamente dijo que son demasiado caros los ejercicios, que ha sido una crítica que le ha llovido esos ejercicios hace décadas. Pero podría ser una gran manera de echarse para atrás sin echarse para atrás ante los ojos de Kim. Pero Trump no tiene esa reputación, entonces claro, no se oye mucho ese análisis. ¿Pero qué influencia tiene esto, por ejemplo, en la relación de Estados Unidos con dos socios fundamentales en esa parte del mundo? En Asia es Corea del Sur y sobre todo Japón. Que Japón especialmente siente que necesita la protección de Estados Unidos, especialmente porque su capacidad militar está muy limitada. Japón está preocupado y atrapado y lo vemos que, bueno, ya tiene su primer portaaviones, que si bien no es un portaaviones digamos, de largo alcance como los americanos, ya es un rearmamento de las fuerzas de defensa japonesas. Sí, yo creo que estamos en un momento en que Bolton trata de justificar al presidente después de una cumbre que no dio los resultados esperados y que el presidente Trump vuelve a anuncia ahora un encuentro con el presidente chino, pronto, ¿verdad? Porque yo creo que es la estrategia de él siempre tener la atención. No tengo a Kim Il-sung, ahora voy a hablar con Xi Jinping. Sí, claro, con Xi Jinping, pero la tensión con ese país también aumenta por las aranceles, que no hay acuerdo todavía, y por la petición de extradición por parte de la justicia estadounidense de quien fue o es directora de finanzas o vicepresidenta de finanzas de Huawei, la señora Meng Wanzhou, que está detenida en Canadá y solicitada por Estados Unidos en extradición, y que Canadá ya ha aprobado esa extradición. Sí, y curioso porque otra vez con Xi hay una relación de tensión entre los dos países y una muy buena relación personal con Trump que se hubiera visto imposible con cualquier otro presidente americano. La opinión de los que nos han acompañado hoy en esta mesa de trabajo: Rafael Bernal, del portal de información política en Estados Unidos de Hill, y con Antonio de la Cruz, analista político. Gracias por haber estado con nosotros, por sus opiniones, y a ustedes por la generosidad de su tiempo, por comenzar la semana informados y con un buen análisis, el que nos ofrecen nuestros invitados. Nosotros volvemos mañana, no sin antes desearles una feliz jornada. Gracias por escogernos.